Se separaron sin poder despedirse, tuvieron una hija que nunca pudieron criar, y pasaron más de 40 años sin saber nada el uno del otro. Él fue a la guerra. Ella lo perdió todo. Y cuando finalmente volvieron a encontrarse, lo que ocurrió fue más fuerte que el tiempo, el dolor, y toda una vida separados. Y esto no es ficción, es una historia real. La historia de Elena y Carlos. Elena tenía 17 años cuando vio a Carlos por primera vez. Era 1967, en un pequeño auditorio lleno de jóvenes nerviosos que esperaban su turno para actuar en una muestra de talentos de fin de año. Carlos asistía a un colegio masculino de la ciudad, Elena, a uno femenino. Ese tipo de división era completamente normal en aquella época. Los jóvenes vivían en mundos paralelos, raramente se cruzaban entre sí, y cuando lo hacían, el tiempo compartido era breve y vigilado. Pero aquel día en particular, algo diferente ocurrió. Carlos la vio desde el otro lado del auditorio. La vio reírse con una amiga, con esa risa despreocupada, libre, que tienen las personas que todavía no saben lo difícil que puede volverse la vida. Y en ese instante, con la certeza tranquila de quien reconoce algo que siempre estuvo buscando sin saberlo, Carlos le dijo a su mejor amigo en voz baja, ¿ves a esa chica? Esta noche voy a acompañarla a casa. Su amigo se rió. Carlos no bromeaba. Lo que siguió fue el inicio de algo que ninguno de los dos supo en ese momento que duraría toda una vida, aunque de una manera completamente diferente a la que habrían imaginado. Se hablaron esa noche, mientras los demás recogían sus cosas y el auditorio se vaciaba poco a poco. Descubrieron que vivían cerca, que compartían los mismos gustos, la misma manera lenta y curiosa de ver el mundo. Carlos era serio pero profundamente tierno. Elena era brillante, inquieta, llena de una vida que desbordaba por los ojos. Se encontraban cuando podían, se escribían notas en papeles cuidadosamente doblados que se pasaban con discreción, se miraban desde lejos con esa complicidad silenciosa que solo existe cuando dos personas sienten que se han encontrado de verdad, que no están solos en el mundo de la misma manera que estaban antes. En esa época, los estudios sobre el apego romántico y la memoria emocional apenas comenzaban a desarrollarse en la psicología moderna. Pero hoy sabemos algo fundamental que Elena y Carlos experimentaron sin tener palabras para describirlo. El amor que se forma durante la adolescencia deja huellas neurológicas profundas y duraderas. No se trata de simple nostalgia, ni de idealización romántica. Es una impresión real, física, que queda grabada en las estructuras del cerebro asociadas a la memoria y a la emoción. Cuando dos personas se conectan de esa manera en una etapa tan formativa de sus vidas, esa conexión no desaparece simplemente porque las circunstancias cambien. Se transforma, se guarda, espera, y a veces, décadas después, regresa con una fuerza que asombra incluso a quienes la sienten. Elena y Carlos no sabían nada de esto con palabras científicas, pero lo sentían con todo el cuerpo. Sin embargo, la vida no siempre respeta lo que el corazón construye. Y a veces, cuando menos le esperamos, llega con toda su brutalidad a desarmar lo que con tanto cuidado habíamos levantado. Meses después de que comenzaran a verse, Elena descubrió que estaba embarazada. Tenía 17 años. Carlos, 19. En aquella época, en una sociedad profundamente conservadora y estricta en sus códigos morales, esa noticia no era simplemente difícil de manejar. Era devastadora. Las familias intervinieron de inmediato, con esa velocidad que tienen las instituciones cuando sienten que el orden que conocen está siendo amenazado. La familia de Elena, especialmente, reaccionó con una mezcla de vergüenza, miedo y autoridad que no dejó espacio para ninguna conversación real. No hubo preguntas. No hubo tiempo para que dos jóvenes tomaran sus propias decisiones sobre su propia vida. Hubo órdenes. Hubo decisiones tomadas por otros sobre un destino que no les pertenecía a ellos. Elena fue separada de Carlos de un día para otro. Sin despedida real. Sin cierre. Sin la posibilidad de mirarse a los ojos y decirse lo que necesitaban decirse. Y Carlos, en esos mismos meses, recibió la notificación del servicio militar. El país estaba en una tensión que crecía día a día. La guerra de Vietnam consumía jóvenes como él a miles de kilómetros de distancia, en una selva que nada tenía que ver con el auditorio donde había visto reír a Elena por primera vez. El gobierno necesitaba soldados. Y Carlos partió con el corazón dividido en partes que no sabía cómo juntar, sin poder despedirse como hubiera querido,
sin entender todavía por qué el mundo insistía en separar lo que él sentía con tanta claridad que era suyo. Desde el campamento de entrenamiento militar, recibió una carta. En ella, alguien le comunicaba que Elena había tomado la decisión, o le habían obligado a tomar la decisión, de dar al bebé en adopción. Una niña. Tenían una hija en el mundo. Y él no había podido estar presente. No había podido decir nada. No había podido reaccionar de ninguna manera, porque estaba rodeado de otros soldados jóvenes y el dolor tenía que caber dentro del pecho en silencio total, sin hacer ruido, sin mostrar debilidad, porque en ese mundo eso no estaba permitido. Eso es algo que muy poca gente comprende sobre el duelo masculino de aquella generación, y de muchas generaciones que vinieron después. Los hombres no tenían permiso para sentir. El dolor era algo que se tragaba, que se enterraba debajo de la rutina y el deber, que se convertía en algo duro y silencioso dentro del pecho. Carlos aprendió, a la fuerza y demasiado pronto, a cargar con ese peso sin hacer ruido. Luego vino la guerra. Fue enviado a Vietnam con miles de jóvenes que, como él, habían dejado atrás una vida que apenas había comenzado. Lo que vivió allá pertenece a esa categoría de experiencias que cambian para siempre la manera en que una persona se relaciona con el mundo, con el tiempo, con la propia vida. Sobrevivió a un ataque que mató a varios de sus compañeros. Quedó gravemente herido. Pasó por decenas de cirugías durante meses interminables de recuperación. Hubo momentos en que los médicos no tenían certeza de si iba a sobrevivir. Pero sobrevivió. Con cicatrices que no siempre se ven, pero que pesan exactamente igual que las que sí se ven. Los veteranos de Vietnam regresaron a casa como fantasmas. La sociedad no estaba preparada para recibirlos. No había protocolos de salud mental adecuados, no había comprensión real de lo que el trauma de guerra hace con la mente y el cuerpo de un ser humano. Muchos de ellos pasaron décadas procesando en silencio lo que vivieron. Carlos fue uno de esos hombres que aprendieron a funcionar, a construir una vida aparentemente normal, mientras llevaban por dentro un mundo que nadie más podía ver. Mientras tanto, Elena reconstruía su vida como podía. Se mudó con sus padres a otra ciudad, lejos de todo lo que le recordaba a Carlos, lejos del barrio donde habían caminado juntos sin prisa, lejos del auditorio donde se habían mirado por primera vez y algo entre los dos había cambiado para siempre. Intentó seguir adelante con la determinación silenciosa de quien no tiene otra opción. Estudió. Trabajó. Con el tiempo, se casó. Tuvo hijos. Construyó una vida que, desde afuera, parecía completa y ordenada. Pero hay cosas que uno guarda en un cajón muy profundo del alma, cosas que no se mencionan en la mesa familiar ni en las conversaciones cotidianas, cosas que simplemente se aprende a cargar con discreción y sin darles nombre frente a otros. Elena cargó con el recuerdo de su hija cada día de su vida. Sin excepción. No hubo un solo cumpleaños que pasara sin que pensara en ella. No hubo una sola primavera sin preguntarse cómo estaría esa niña que ya no era niña, que habría estudiado, si sería feliz con la familia que le habían dado, si algún día pensaría en la mujer que la había traído al mundo y que había tenido que soltar su mano antes de poder sostenerla de verdad. Ese tipo de dolor no tiene un nombre preciso en los diccionarios. Pero existe. Y es uno de los más silenciosos y más profundos que puede cargar un ser humano a lo largo de su vida. Carlos, por su parte, también rehizo su vida. Regresó de la guerra diferente, como todos regresaban, con algo en los ojos que no estaba antes de irse. Se casó con una buena mujer. Tuvo hijos a quienes amó con toda la capacidad que le quedaba. Fue un hombre responsable, presente, que cumplió con lo que la vida le pedía. Pero también guardaba su propio cajón cerrado. También tenía preguntas sin respuestas sobre una chica de 17 años que reía en un auditorio, sobre una hija que no había podido conocer, sobre una historia que el mundo había interrumpido abruptamente antes de que pudiera tener un final. Los años pasaron. Décadas enteras se convirtieron en historia. Y aquí es donde necesitamos detenernos un momento, porque lo que vamos a decir ahora es la parte que más debe hacernos reflexionar sobre nosotros mismos y sobre la manera en que vivimos el amor hoy. Vivimos en una época donde las relaciones se descartan con una facilidad que debería preocuparnos más de lo que nos preocupa. Donde el primer obstáculo serio es motivo suficiente para rendirse y buscar algo más fácil. Donde la palabra complicado se usa como excusa conveniente para no comprometerse con nada ni con nadie que requiera esfuerzo real. Vivimos en una cultura que celebra la velocidad, que confunde la intensidad momentánea con el amor verdadero,
que nos ha convencido de que si algo no es perfecto desde el principio, entonces no vale la pena. Pero ¿qué pasa cuando el amor no es un sentimiento que va y viene según el estado de ánimo, sino una raíz que crece hacia adentro aunque nadie la riegue conscientemente? ¿Qué pasa cuando dos personas siguen siendo parte del alma del otro aunque no se hayan visto ni hablado en 40 años? ¿Es eso locura, o es eso la definición más honesta de lo que el amor verdadero realmente es? Elena enviudó después de muchos años de matrimonio. Carlos también perdió a su esposa tras una enfermedad larga y agotadora. Y fue exactamente entonces cuando el tiempo, ese mismo tiempo que los había separado con tanta crueldad, comenzó a moverse de una manera completamente diferente. Elena tomó una decisión que le había costado décadas de valentía acumularse. Decidió contarles a sus hijos la verdad completa. La historia entera. La de Carlos, la del embarazo a los 17 años, la de la bebé que había dado en adopción porque no le habían dado otra opción. No fue un proceso fácil. Hablar de eso en voz alta significaba abrir el cajón que había mantenido cerrado durante 40 años. Significaba mostrar una parte de sí misma que había aprendido a esconder con cuidado, no por vergüenza propia, sino porque el mundo de esa época le había enseñado que esa historia no era para contarse. Pero el peso ya era demasiado. Y sus hijos la escucharon con una generosidad que ella no esperaba. Una de sus hijas tomó los pocos datos concretos que Elena recordaba, el año aproximado, el nombre de la familia adoptiva, la ciudad donde había ocurrido todo. Y con esa información mínima, comenzó una búsqueda. En la era digital en la que vivimos, ese tipo de búsquedas son posibles de maneras que hace 40 años hubieran parecido completamente imposibles, casi milagrosas. Las redes de contacto, los registros públicos, las bases de datos de adopciones que en muchos países se han abierto para permitir estos reencuentros, todo eso hizo posible lo que antes era impensable. Y lo que encontraron al final de esa búsqueda fue exactamente eso, algo que parecía un milagro pequeño y silencioso. Del otro lado de una llamada telefónica, estaba Valentina. La hija, ya adulta, con su propia historia, su propia familia construida, sus propias preguntas que también había cargado en silencio durante años. Porque los hijos adoptados también cargan preguntas. También se preguntan de dónde vienen, a quién se parecen, qué circunstancias hicieron que su historia comenzara de la manera en que comenzó. Valentina quería conocer a su madre biológica. Y quería conocerla esa misma noche, sin esperar más. El reencuentro fue, en las propias palabras de Elena, liberador. Como si una presión enorme que había vivido instalada en su pecho durante 4 décadas finalmente hubiera encontrado una salida real. Como si su cuerpo entero hubiera exhalado un aire que había estado reteniendo desde 1967 sin poder soltar del todo. Lloraron juntas. Se abrazaron con esa mezcla de extrañeza y reconocimiento que tienen los abrazos entre personas que deberían haberse conocido mucho antes. Se miraron buscando parecidos en los ojos, en la forma de las manos, en la manera de inclinar la cabeza cuando sonríen. Y entonces, de manera inevitable, llegó la pregunta que estaba flotando en el aire de esa habitación desde el principio. ¿Dónde está Carlos? Elena no lo sabía. No había tenido noticias de él en décadas. Pero en el mundo en que vivimos hoy, la distancia geográfica y el tiempo no son los obstáculos que alguna vez fueron. Una búsqueda cuidadosa, un nombre, una ciudad, algunos datos. Y aparecieron referencias. Elena se sentó sola frente a una hoja en blanco y escribió una carta. Una carta sencilla, casi tímida en su brevedad, en la que le ofrecía sus condolencias sinceras por la pérdida de su esposa, le dejaba su número de teléfono, y no decía mucho más que eso. No sabía cómo decir lo que realmente quería decir. No sabía si él querría saber algo de ella después de tanto tiempo transcurrido. No sabía si lo que habían compartido tantos años atrás todavía significaba algo para alguien que también había vivido toda una vida entera por su cuenta. Puso la carta en un sobre. La envió. Y esperó sin demasiadas expectativas, con esa calma difícil que tienen las personas que han aprendido a no esperar demasiado del destino. Carlos llamó ese mismo día en que recibió la carta. Cuando escuchó su voz al otro lado del teléfono, algo que había estado completamente dormido durante 40 años despertó de golpe en su interior. No con la violencia ni la confusión que uno esperaría después de tanto tiempo, sino con esa calma extraña, casi sobrenatural, que tienen las cosas que siempre estuvieron en su lugar correcto aunque nadie las pudiera ver.
Hablaron durante horas, sin importarles el tiempo que pasaba. Recordaron el auditorio pequeño y lleno de jóvenes. La risa de ella. La mirada directa de él. Las notas dobladas con cuidado. Los planes que nunca llegaron a cumplirse porque el mundo los interrumpió antes de tiempo. Y Carlos le dijo con la sencillez de alguien que ya no tiene nada que perder ni nada que demostrar, lo que había guardado en silencio durante 4 décadas enteras, que nunca había dejado de quererla. Que en todos esos años, en medio de todo lo que había vivido, ella había permanecido ahí, en algún lugar dentro de él, sin que nadie lo supiera. Elena no respondió de inmediato. Porque Elena era una mujer que había aprendido a ser profundamente cautelosa con su propio corazón. Había pagado un precio muy alto por amar sin red de protección, y esa sabiduría que da el dolor no se borra fácilmente. Le dijo algo que a primera vista podría parecer frío pero que en realidad era todo lo contrario, que si en 6 meses seguía siendo el hombre que ella recordaba, si resultaba que el tiempo había sido generoso con lo esencial de él, podrían intentarlo de nuevo. 6 meses. Una condición simple y profunda al mismo tiempo. Una prueba nacida de la sabiduría de alguien que sabe que la nostalgia puede mentir, que el pasado idealizado no siempre coincide con la realidad presente, y que el amor que vale la pena no le teme a la espera ni a la verificación. Los 6 meses pasaron. Y el amor permaneció exactamente donde siempre había estado. Se vieron por primera vez después de 40 años en la casa de Valentina. Los 3 juntos en la misma habitación, Elena, Carlos y la hija que el mundo les había quitado sin pedirles ningún permiso. No existen palabras completamente exactas para describir lo que ocurre en una habitación cuando el tiempo colapsa de esa manera. Cuando el pasado y el presente se encuentran frente a frente y se reconocen. Cuando una persona mira a otra después de 40 años y piensa, con una claridad que no necesita ninguna explicación, todavía eres tú. Siempre fuiste tú. Se casaron. Hoy, Elena y Carlos tienen más de 70 años. Viven juntos en la serenidad tranquila de quienes han llegado al otro lado de algo muy difícil y saben exactamente lo que tienen. Salen a caminar por las mañanas. Se sientan a tomar café y a recordar, a veces con una tristeza suave por todo lo que se perdieron, a veces con una sonrisa que solo tienen las personas que han pagado el precio completo de algo y saben que valió la pena. Valentina forma parte de sus vidas con naturalidad. Las familias que construyeron por separado durante décadas se han ido conociendo, entretejiendo sus historias, aprendiendo a ser parte de un relato más grande que ninguno de ellos habría podido escribir solo. Somos capaces de cuidarnos y amarnos en esta etapa de la vida, dijo Elena. Sinceramente, no me falta nada. Y Carlos, con esa simplicidad directa que tienen los hombres que ya no necesitan demostrar nada a nadie, respondió, siempre supe que la historia no había terminado todavía. Ahora bien, aquí hay algo sobre lo que vale la pena reflexionar con honestidad y sin miedo a la incomodidad que puede producir. ¿Por qué una historia como esta nos emociona de la manera en que lo hace? ¿Por qué, cuando la escuchamos, algo en nuestro interior se mueve de una manera que no siempre sabemos describir con precisión? Tal vez porque contrasta de manera brutal con la manera en que vivimos el amor en este tiempo. Vivimos en una época donde el amor se ha vuelto fundamentalmente desechable. Donde las personas se eligen y se descartan con la misma velocidad y la misma ausencia de ceremonial con que se cambia de canción en una lista de reproducción. Donde la paciencia, el compromiso real, la capacidad de esperar algo que de verdad vale la pena, se han convertido en valores que muchos jóvenes ni siquiera reconocen como deseables. Carlos no olvidó a Elena porque tomó la decisión consciente de no olvidarla. No porque fuera perfecto ni porque su vida hubiera sido fácil o simple, sino porque había algo en ese amor que resultaba más poderoso que el olvido. Y Elena no solo guardó ese recuerdo con cuidado durante 40 años. Tuvo el coraje, en el momento en que menos energía le quedaba para el riesgo, de abrir una puerta que había mantenido cerrada por décadas enteras. Eso también es amor. No el amor de las películas que dura 90 minutos cómodos y termina con música hermosa mientras los créditos suben. Sino el amor real, que duele, que carga, que espera, que a veces tiene que soltar para poder recuperar, que requiere una valentía que nadie menciona cuando se habla de romance. Los estudios del psicólogo John Gottman, quien dedicó décadas a investigar qué hace que el amor dure, encontraron algo que contradice directamente lo que la cultura popular nos vende. Las relaciones más duraderas y satisfactorias no son las que nunca han tenido conflictos ni pérdidas ni distancias,
sino las que han desarrollado la capacidad de repararse. La capacidad de volver. Y hay algo en esa conclusión científica que resuena de manera poderosa en la historia de Elena y Carlos. El amor verdadero no se mide por la ausencia de obstáculos. Se mide por la capacidad de sobrevivir a ellos sin perder lo esencial. 40 años de silencio obligado. Una guerra que pudo haberlo matado. Una hija perdida que ninguno de los dos pudo criar. Matrimonios con otras personas que también fueron reales y también importaron. Pérdidas, duelos, años de vivir como si esa historia ya hubiera terminado. Y aún así, cuando el tiempo finalmente lo permitió, ese amor volvió. No como era antes, no con la urgencia y el vértigo de los 17 años, sino con algo que es objetivamente mejor, con la serenidad profunda de quien ya sabe con exactitud lo que tiene y no necesita que nadie se lo confirme. Eso es lo que esta historia tiene para enseñarnos, si estamos dispuestos a escuchar. Que el amor verdadero no es siempre el que nunca se va. A veces tiene que irse para que las personas que lo comparten tengan el tiempo y las experiencias necesarias para crecer lo suficiente como para merecérselo de verdad. Que perder a alguien que amamos profundamente no significa automáticamente que esa historia ha llegado a su final. Que la vida tiene una manera extraña y a veces dolorosamente lenta de completar lo que quedó inconcluso, si tenemos la valentía suficiente para mantenernos abiertos a esa posibilidad aunque los años pasen y la esperanza se vaya haciendo más pequeña. Y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos subestimar el poder de una carta sencilla, escrita sin demasiadas esperanzas, enviada con el corazón en las manos. Si hoy estás cargando en silencio el recuerdo de alguien que perdiste, si sientes que una parte de tu historia quedó sin escribir y sin terminar, si te has preguntado alguna vez si fue el destino o simplemente el momento equivocado lo que lo separó, esta historia es para ti. No para prometerte que todo siempre termina de la manera que quisieras, sino para recordarte que el amor, cuando es genuinamente real, tiene una capacidad de resistencia que va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros cree posible cuando está en medio del dolor. Elena y Carlos no esperaron 40 años porque supieran que iban a reencontrarse. No vivieron en pausa, no se negaron el derecho de seguir viviendo mientras esperaban algo que no sabían si iba a llegar. Siguieron viviendo plenamente, siguieron amando de otras maneras, siguieron construyendo. Pero cuando el destino los puso frente a frente de nuevo, ninguno de los dos dudó ni un instante. Porque hay amores que no necesitan explicación larga ni justificación elaborada. Solo necesitan el tiempo correcto. Y a veces, ese tiempo correcto es toda una vida. Antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Crees que en el mundo de hoy todavía hay espacio para un amor como el de Elena y Carlos? ¿O la cultura del descarte lo hace imposible? Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. Hasta el próximo relato hermoso.